responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 31 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy y cómo el individuo más buscado este miércoles fue designado el vicepresidente del área económica Tarek El Aizami por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. Y en un aviso publicado en su cuenta en Twitter y su página web, se recuerda que el funcionario venezolano fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por los vínculos con tráfico ilegal de drogas. El gobierno norteamericano recomienda no tener información sobre su paradero, piden comunicarse con la Oficina de Inmigración. La decisión se conoce justo cuando se retoman los diálogos entre la delegación de Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Hace días, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aclaró en una entrevista con La Voz de América que la línea roja para el gobierno norteamericano en el marco de estas negociaciones es justamente el tráfico ilegal de drogas. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, además hoy confirmó que recibió comunicación del presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sobre el reingreso de Venezuela al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Varios datos. 3 asesinados esta semana y toque de queda en la frontera entre Venezuela y Colombia, denunció el diputado por el Estado Táchira, Franklin Duarte, desde la Asamblea Nacional. La Junta Ad Hoc, designada por el Parlamento al frente de Citgo, responsabilizó al expresidente Chávez y a Nicolás Maduro ante la posible pérdida de la empresa, mientras Delcy Rodríguez calificó como jugada maestra de Cristalex la decisión a su favor de tribunales en los Estados Unidos y señaló al mandatario interino como responsable. Varias preguntas nos hacemos sobre este tema. ¿Quién expropió las minas de las Cristinas en 2008 que le pertenecían a Cristalex? ¿Qué hizo la República ante la decisión del CEADI a favor de Cristalex en 2014? ¿Por qué la República abandonó el caso en los tribunales de Estados Unidos en 2017 para retomarlo en el 2018 y pagar a Cristalex la suma de $425 millones? Y sobre todo, ¿por qué se endeudaron colocando a Citgo como garantía cuando recibieron más de $1 millón de dólares en los últimos 20 años? Las preguntas evidentemente son solo retóricas. Por cierto, el salario mínimo cerró ayer, atención, en $3,72 mensuales, no por hora, no diarios, no semanales, mensuales, tras devaluación acordada por el Banco Central de Venezuela. La pregunta es, ¿eso tampoco es responsabilidad de Nicolás Maduro? Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a Félix Gerardo Arellano, internacionalista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de esta decisión de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de designar este miércoles al vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, como individuo más buscado a propósito de sus presuntos vínculos con el tráfico ilegal de drogas. ¿Qué puede decirnos? Ese es el camino que nos espera, ¿eh? Esa es la presión se mantiene, la presión se incrementa, la presión se diversifica en medidas financieras, en medidas personales cada vez más duras, en seguimiento de los negocios no transparentes, del comercio ilícito, del narcotráfico, del lavado de capitales, del coltán, del oro, todos esos negocios turbios que financian al bloque en el poder. Y en la medida que la labor de Noruega, los ejercicios en Barbados no avancen,
la presión va a crecer y van a crecer otros actores presionando, como la Unión Europea. El Grupo de Lima en su reunión más reciente, 23 de julio, lo reconfirmó. Van a iniciar procesos más exhaustivos, más complejos en los temas de todo lo que es los negocios ilícitos, de tal manera que ese tipo de medidas son las que se van a incrementar. Profesor, comentamos con los amigos oyentes que en una entrevista ofrecida a La Voz de América, Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, le aseguró al periodista que la línea roja para el gobierno norteamericano en el marco de estas negociaciones que promueve Noruega es precisamente el tráfico ilegal de drogas. Yo le pedí un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, es que son varios temas, María Alejandra. Es narcotráfico, es lavado de capitales, es negocios ilícitos en una mafia y en unas redes internacionales, es apoyo a grupos irregulares. Son muchos temas que hacen muy complicada la situación y que, bueno, deberían obligar al bloque en el poder a una negociación efectiva, pronta, porque los ejercicios de negociación imponen alguna flexibilidad, imponen reducción de medidas, aligeramiento de medidas, siempre y cuando se cumplan los compromisos. Yo creo que el bloque en el poder, en particular Nicolás Maduro, ya está en una fase muy delicada en Barbados. El gobierno de Noruega tiene que evaluar hasta qué punto mantiene el ejercicio. No conviene a Noruega que se convierta en un tonto útil, que sigue reuniendo a un actor que absolutamente no está dispuesto a nada. Si ese es el caso, creo que ya Noruega tiene que ir evaluando si esto tiene sentido continuarlo. Y en la medida que esto no avance, repito, las presiones se incrementarán. La Unión Europea ya lo ha adelantado. En la medida que no haya una disposición cierta y efectiva a negociar, a llegar a acuerdos concretos, la Unión Europea también va a incrementar sus medidas. Es curioso, profesor, porque, bueno, da la impresión que la comunidad internacional, y usted me corregirá si me equivoco, no da puntada sin dedal, porque insistimos, se da a conocer la información justo cuando se anuncia la continuación de estos diálogos promovidos por Noruega, pero además el secretario general de la OEA informa que ya recibió el documento con el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre el reingreso de Venezuela al TIAR. Yo le pedí un comentario en torno a este tema, porque la pregunta que le hago es ¿qué escenarios están planteados en su opinión si fracasa este nuevo intento de negociación? Bueno, mira, yo creo que el escenario que está planteado ante un fracaso de Oslo, que podría ser no un fracaso, sino paralizar el proceso ante el comportamiento del bloque en el poder de Nicolás Maduro. Creo que en el escenario de una parálisis del proceso, la que yo veo claro en el panorama, repito, son mayores sanciones, más profundas y con mayores países participando en el tema de las sanciones. Yo no sobredimensionaría el papel del TIAR. A mí me parece el TIAR un componente importante del sistema interamericano. Me parece positivo incorporarse a toda la normativa del sistema interamericano. Creo que es fundamental incorporarse al Acuerdo de San José, que regula el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, así como incorporarse al tribunal, incorporarse al TIAR. El TIAR tiene la ventaja, en el caso de los países miembros del TIAR, que contempla mayores medidas que lo que contempla la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática, que es la que maneja Almagro, solo tiene la posibilidad de suspender al país. ¿Qué ha ocurrido? Se suspendió a El Salvador en una oportunidad, no se llegó a suspender a Venezuela, pero esa es la única medida que contempla la Carta. Por el contrario, el TIAR contempla mayores medidas de carácter económico, comercial. En ese sentido se parece mucho al protocolo de Ushuaia, que es la Carta Democrática del Mercosur. Entonces yo creo que el TIAR amplía el espectro, sobre todo para los 17 países miembros. Pero yo no sobredimensiono el papel del TIAR. No olvidemos que el uso de la Fuerza Armada tiene que ser evaluado, tiene que ser consultado
con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y allí de inmediato va a entrar el veto de Rusia en particular. Hay que manejar con prudencia el TIAR, creo que es importante, es una parte importante del sistema interamericano, creo que contribuye a ver el tema en una amplitud mayor, mucho más efectiva, mucho más eficiente, pero no hay que sobredimensionar su capacidad de acción. Ahora, justo quería preguntarle sobre el papel de Rusia. El gobierno de Vladimir Putin acaba de informar que no va a participar de esta reunión ampliada que está coordinando el gobierno de Perú en los primeros días de agosto para discutir sobre el impacto de la crisis en Venezuela. ¿Qué interpretación hace usted con relación a la posición del gobierno ruso en torno a este tema? Mira, muy lamentable, evidencia ante el mundo el carácter irresponsable, el juego al caos que caracteriza al gobierno ruso. El gobierno ruso debería hacer un esfuerzo, porque aquí está en juego la crisis venezolana y la crisis de toda la región. Creo que debería verse en el espejo de China, que está actuando con mayor prudencia. Ahora, además de evidenciar la mala conducta del gobierno ruso, su comportamiento irresponsable, creo que también deberíamos ver qué opciones manejar. Yo creo que hay que incrementar la presión frente al gobierno ruso en el sentido de que otros actores deberían estar haciendo ejercicios de diálogo con el gobierno ruso. Creo que hay que tener, además de Oslo, es decir, Barbados, además de la experiencia que está ocurriendo en Barbados, deberían haber negociaciones paralelas, simultáneas, con los aliados de Nicolás Maduro, en particular con Rusia, pero también con Irán, con Turquía, con Cuba y en alguna medida con China, que creo que de todo ese conjunto de países amigos de Nicolás Maduro, creo que China es el más dado a un diálogo racional. El caso de Rusia es difícil, pero creo que hay actores que podrían intermediar allí. Estoy pensando en la Unión Europea, particularmente Alemania. La señora Merkel se ha sabido ganar un respeto y una relación muy seria con Rusia. Hay otro actor fundamentalísimo, muy aliado de la democracia y de la oposición venezolana, que es el Vaticano. El Vaticano tiene una relación responsable, seria, muy fluida con Rusia y con China. Creo que es importante. Y otro actor que en este momento es epicentro en el tema venezolano es Noruega. Noruega tiene una histórica relación muy seria, muy responsable, muy objetiva con Rusia. Creo que actores como, repito, Unión Europea, Vaticano, Noruega, entre otros, deberían iniciar contactos importantes con Rusia. La inasistencia a la reunión de Perú es una pésima señal que confirma la mala actitud del gobierno ruso en este caso. Profesor, usted menciona el papel del gobierno chino, que es uno de los pocos aliados que les queda a Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque, de visita a China, antes de partir, dijo: el mundo no puede tolerar que la dictadura de Venezuela sea un santuario para terroristas. Él le señaló que algunos de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional están en territorio venezolano y el propio dictador, estoy leyendo entre comillas, hace pocos días le dio la bienvenida a fugitivos de la justicia colombiana en su territorio, también de la justicia de los Estados Unidos. Esto lo agregamos nosotros. Es una demostración más de que la postura de él es la de ser cómplice de terrorismo colombiano en su territorio. Yo le pedí un comentario ciertamente en torno a este tema y el impacto de esas declaraciones de Nicolás Maduro y de lo que está ocurriendo, de la grave situación que está ocurriendo en la frontera. Lo escuchamos. Mira, todo el panorama tremendo, terrible, resalto aspectos bien positivos. Eso que hace Iván Duque cuando en su agenda de visita a China incluye el tema de Venezuela, a eso es a lo que me estoy refiriendo, con negociaciones paralelas y simultáneas con diversos actores, todas encaminadas a la salida pacífica en la crisis venezolana. También lo hizo Macri meses atrás. En su visita a China también tenía el tema de Venezuela. No olvidemos que Estados Unidos lo viene haciendo sistemáticamente con Rusia. Ha habido reuniones a nivel de vicecancilleres, ha habido reunión a nivel de cancilleres, y un detalle importantísimo, en la visita de Putin al Vaticano,
uno de los temas de la agenda ha sido Venezuela. Bueno, esa presión hay que insistirla. En el caso de Colombia, la situación es muchísimo más dramática. Es el tema de la diáspora, es el tema de la inseguridad de los grupos irregulares, del narcotráfico, del lavado de capitales. Es una cantidad de presión. La paz y la democracia en Colombia depende enormemente de la de paz y de la democracia en Venezuela. Y hay una relación compleja, dialéctica, permanente, histórica. Entonces, muy positivo que el presidente Duque y que el resto de presidentes latinoamericanos realicen contactos, ejerzan presión frente a Turquía, frente a Irán, frente a Rusia, frente a China, porque todo eso puede coadyuvar al clima de buscar una salida pacífica. Si Nicolás Maduro y el bloque en el poder se niegan a la salida pacífica y democrática, sus aliados pueden influir a un cambio de conducta. Entonces hay que presionar a los aliados. Esa es otra tarea, además de la presión de las sanciones internacionales que no van a parar y la necesidad de presión interna. Todo esto requiere de una oposición venezolana unida, coordinada, trabajando permanentemente en todos estos planes. Finalmente, profesor, da la impresión de que en la paz en Colombia, el precio de la paz en Colombia fue el traslado, lamentablemente, del conflicto a nuestro país. Yo le pediría un comentario porque esto complica mucho más una salida negociada a la crisis o la posibilidad de una transición a la democracia. ¿Qué opina usted? Bueno, por eso hace al gobierno colombiano tan directamente involucrado con la crisis. El problema político, el problema ilegal, irregular, de narco, es binacional. Es un problema que hay que enfrentar en conjunto Venezuela y Colombia y algunos otros países de la región. Colombia está clarísima que no se resuelve su crisis interna, que se vinieron temporalmente a Venezuela, pero para reabastecerse, para fortalecerse y seguir atacando puntos estratégicos, seguir alterando la paz y la seguridad de Colombia. No hay paz en Colombia si no hay paz en Venezuela. De tal manera que ese trabajo en pro de la salida pacífica, sumándose a Noruega, sumándose a la Unión Europea, fortaleciendo el Grupo de Lima, es clave. El gobierno de Colombia tiene que ejercer allí un liderazgo enorme porque está en juego su paz, su seguridad, su sobrevivencia. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos, internacionalista. Gracias, como siempre, por compartir su opinión y análisis acerca del tema que debatimos a esta hora, que tiene que ver con la preocupación de la comunidad internacional y, bueno, esta decisión de la Oficina de Inmigración y Control de Activos, de Aduanas, de los Estados Unidos, de designar como el individuo más buscado hoy miércoles al vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, hoy comentábamos que Delcy Rodríguez se refirió a lo que está ocurriendo con Citgo, una empresa que le pertenece a todos los venezolanos, que está en riesgo, producto de la decisión de tomar por la fuerza los activos que tenía nuestro país en el año 2008, durante la administración del expresidente Chávez, no pagar absolutamente nada tras esa situación, como pasó, por cierto, con varias empresas transnacionales en nuestro país. Bueno, la inacción ante la decisión del CIADI a favor de Cristalex, la decisión de tribunales en los Estados Unidos a favor de la empresa canadiense, la decisión de pagar $425 millones que nadie sabe dónde están, y, por supuesto, de endeudarse, colocando a Citgo como garantía, luego de manejar, atención a la cifra, más de $1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años. Bueno, Delcy Rodríguez se refirió a este tema, pero nada dijo sobre la llegada de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria. Recuerden ustedes, se trata de una funcionaria que llegó a negar 3 veces, como Pedro, lo decimos con ironía, la existencia de la crisis, los alcances de esta situación, lo cual quedó reflejado, por cierto, en el último informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, advirtiendo que el gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Lo cierto es que ha llegado hoy a nuestro país un nuevo cargamento de ayuda humanitaria. Para hablar acerca de este tema, saludamos a Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias y saludos a todos tus radioescuchas. Mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema, de este cargamento que llega, que luce, si me permite, insuficiente ante las dimensiones de la crisis. Se trata de 4 toneladas de medicamentos e insumos médicos que llegaron esta mañana a nuestro país procedentes de Italia. ¿Qué puede decirnos? Sí, totalmente insuficiente, tenemos que decirlo de esa forma. Es una ayuda humanitaria, por supuesto, es un paliativo ante la profunda crisis que vive el sector salud, que en los últimos meses se ha venido profundizando debido a que no hay una política adecuada desde que llegó el ministro Alvarado. De verdad que la cosa ha empeorado, inclusive tenemos hospitales cerrados como el hospital de Coche, que lo decidieron remodelarlo completamente cuando no es el protocolo para la remodelación de un centro como esto. Igualmente tenemos la crisis que vemos en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, pero en otros centros que todavía están funcionando, el caos reina, y uno de los grandes problemas precisamente son los medicamentos. La primera vez la Cruz Roja trajo 48 toneladas, de las cuales 24 eran plantas eléctricas, es uno de los grandes problemas que tienen los hospitales, y los otros 24 toneladas eran en medicamentos y insumos, los cuales fueron repartidos más que todo en los propios centros de salud de la Cruz Roja y en algunos centros como el periférico de Catia, digamos el PDB León de Petare 2, creo que Magallanes de Catia y algún centro del interior del país fueron los que recibieron algo de esta ayuda que llegó. Lo demás, por supuesto, quedó en los propios centros de la Cruz Roja, quienes de alguna forma atienden también, prestan servicios de salud,
por supuesto darán este tipo de ayuda a las personas que acuden a sus centros. El que llega ahora son aproximadamente unas 34 toneladas, que tiene un ámbito más o menos para un poco más de 500.000 personas. Hablan de la llegada de antibióticos, aparatos importantes que dentro de lo que significa la faena sustituyen el marcapasos, tienen la misma función, pero no es lo que realmente necesita en este momento el pueblo venezolano. Necesita una acción de emergencia ante la profunda crisis que vive el sector salud, ante la migración forzosa de sus trabajadores. Hoy denunciaban que el hospital de San Carlos, de 4.000 trabajadores, ya lo que le quedan son 1.200 trabajadores, porque precisamente la gente se va a otras latitudes por el problema económico que vive el país, por la falta de medicamentos, por la falta de transporte, por la falta del gas, por la falta de la luz, por todos los problemas que arropan en este momento al pueblo venezolano. Y nosotros como trabajadores, nosotros como sindicatos, como gremios, por supuesto, seguimos en la calle haciendo el reclamo. No nos vamos a cansar nunca de realizar los reclamos que nos corresponden realizar, y esperamos de alguna forma que todas estas cosas que venimos realizando surtan sus efectos para que en Venezuela se dé un cambio que nos lleve al progreso, que necesariamente nos lleve a que ya no sigan muriendo venezolanos por la falta de medicamentos, por la falta de cualquier cosa en nuestros centros, donde reina precisamente el no hay, donde no podemos nosotros dar respuesta a los trabajadores. Inclusive se sufren agresiones en nuestros hospitales y centros de salud por el hecho de que muchas personas hasta culpan a los trabajadores de lo que de los insumos, de la falta de medicamentos, cuando es una responsabilidad del Estado, que no tiene política para solucionar el problema, y todos los ministros que en los últimos años, tanto militares como civiles, que han venido desempeñando estos cargos, han sido negligentes y han llevado al caos la salud pública venezolana. Yo le pregunto a Pablo Zambrano, a la luz de la que comparte con nosotros, en principio, si ustedes como trabajadores de la salud han tenido la oportunidad de hacer seguimiento a la ayuda humanitaria que hasta el momento ha llegado a nuestro país. Bueno, fíjate, la ayuda humanitaria no es que llega desde ahora. La ayuda humanitaria, lo que pasa es que, claro, los funcionarios que están en el gobierno o que ostentan el poder, permanentemente practican la mentira, la negación ante la profunda crisis que vive el pueblo venezolano. Ya la Organización Panamericana de la Salud venía realizando donaciones, en este caso de antirretrovirales, igualmente la vacunación que se ha realizado en el país son precisamente por donaciones de la OPS, la misma Organización Mundial de la Salud también han venido de alguna forma haciendo donaciones, y bueno, ahora vemos que la Cruz Roja ha venido trayendo este tipo de ayuda al país, pero como te digo, no es lo que le va a dar solución a la crisis que vivimos. Nosotros como trabajadores, por supuesto, con grandes problemas, nos cuesta mucho prestar los servicios, porque hasta este momento lo que tenemos es un salario simbólico. Precisamente se está preparando en este momento otro aumento de salario para los trabajadores venezolanos, que será totalmente insuficiente, porque mientras vivimos en una economía dolarizada, nos pagan con bolívares soberanos totalmente devaluados, y por supuesto antes de cualquier aumento todos los productos y todo lo que existe que podamos llamar mercancía sube su precio, y después que aumenta vuelve a subir. Y por supuesto la hiperinflación, que es un flagelo que arropa a Venezuela, no deja que nosotros como trabajadores podamos prestar un servicio, digamos, digno a el pueblo venezolano, a todo aquel que acude a nuestro centro de salud a buscar alivio de su enfermedad. Bueno, a propósito de este tema, señor Zambrano, comentamos con los amigos oyentes, si usted gana salario mínimo y le pagaran en dólares, recibiría por su trabajo $3,72 mensuales, no por hora,
no diarios, no semanales, mensuales. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, porque sin duda alguna esta situación va a provocar que el personal, al menos en el sector salud, yo diría que en todos los sectores, continúe en este proceso de abandono de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, eso es así. Si no nos sincerizamos, si no entendemos que a un tema tan delicado como es el del ingreso de los trabajadores se le busque una solución, seguirá la migración forzosa, seguirán profesionales nuestra mano de obra calificada, inclusive inversiones por parte del Estado, como el caso de los médicos que se gradúan y son becados por el propio ministerio o el propio Estado. Migran y buscan en otras latitudes lo que no consiguen en el país, inclusive prestan servicio en otras latitudes y no precisamente de su profesión. Eso viene pasando mucho y no se le ha puesto seriedad a este tema. Hay una dolarización de facto en el país, inclusive hay muchísimas empresas privadas que ya le están pagando en dólares a sus trabajadores, y el Estado pretende seguir en esta política que lo que recibimos en este caso en el sector salud y todos los trabajadores venezolanos es un salario simbólico que es algo que ha venido provocando la migración. A veces pensamos que es una política precisamente para que el pueblo venezolano vaya saliendo del país y ellos continuar dominando a través de las políticas que tienen, la cajita clave y esas cosas, los bonitos que dan, tratar de dominar y precisamente evitar que la gente salga a protestar, a reclamar y a practicar la exigibilidad de los derechos como debe ser el cumplimiento de la Constitución. Esto tiene que tomarse con mucha seriedad y es un llamado que yo le hago a todos los trabajadores venezolanos. Todos tenemos que unirnos en pro de buscarle solución a este tema. Hay una economía de facto dolarizada y el gobierno es parte de esa economía. Ya vimos que el dólar paralelo supera los 12.000, pero ya el dólar oficial está casi en los 10.000, y entonces resulta ser que en el año pasado, cuando se hizo la reconversión monetaria, aquí el gobierno y el mismo Maduro señaló claramente que los trabajadores iban a ganar $30 mensuales, y con esa promesa le eliminaron las cláusulas económicas y sociales y las contrataciones colectivas a todos los trabajadores del sector público, y hoy en día esos $30 no existen los $2 de los que tú me hablaste como periodista, y ante ese hecho, por supuesto, esta situación económica, muchos venezolanos buscarán irse del país y otros, por supuesto, seguiremos luchando aquí en búsqueda de soluciones y, por supuesto, de cambio y de progreso. Es el tema que le hablé como periodista y los datos que refleja la página web del Banco Central de Venezuela. El dólar criminal, parafraseando a Nicolás Maduro, cerró ayer y se mantiene en 10.731,11 bolívares, perdón. Esto equivale a $3,72 si calculamos el salario mínimo que aprobó recientemente Nicolás Maduro en nuestro país. Esa es lamentablemente la situación, de la que, por cierto, nada dice el equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro. Pablo Zambrano, gracias por atendernos, acompañarnos, secretario ejecutivo de FETRASalud. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Fernando Servigón y sus peces. Fernando Servigón nace en Valencia, España, en 1930 y obtiene su maestría en la Universidad de Barcelona en 1959. Al año siguiente, llega a Venezuela, donde es recibido por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Punta de Piedras de la isla de Margarita. Retorna a España para culminar su doctorado de la Universidad de Barcelona con un trabajo de grado titulado Los peces marinos de Venezuela, que posteriormente se convertiría en el más completo compendio de especies de peces marinos del Caribe. El doctor Servigón fue director científico de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, de la Fundación La Salle, profesor investigador de la Universidad de Oriente, donde ocupó el cargo de director de Instituto Oceanográfico en Cumaná y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de Nueva Esparta. En 1994 funda el Museo del Mar, dándole a los pobladores de su isla la oportunidad de enriquecer el acervo cultural margariteño. El doctor Servigón sostenía que cada pueblo tenía su propia cultura, gracias en parte al influjo del medio ambiente a la genética y a la tradición transmitida a través de la familia. El doctor Servigón publicó 16 libros y más de 50 artículos científicos, pero su obra también traspasó los muros científicos, incursionando en la literatura popular de las islas de Margarita y Cubagua. El doctor Servigón fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento el 18 de mayo de 2017. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos ampliamente a partir de esta hora del telón de fondo de esta crisis y la situación económica. Nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Andrés Bello Ronald Balsa. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés. Le ruego se acerque lo más posible al micrófono del teléfono para escucharlo mejor.
Comentábamos con los amigos oyentes que amanecimos o cerramos la jornada de ayer, con un salario mínimo por encima, apenas por encima de los $3 mensuales, $3,72 para ser exactos, y con la posibilidad cierta de perder el principal activo que tiene la República en el exterior, que es la empresa Citgo. Yo le pediría un comentario en torno a estos temas. Bueno, en primer lugar, el tema del salario mínimo. Ya tenemos varios años viendo cómo estos incrementos de salario nunca han logrado resolver los problemas de los trabajadores. Por el contrario, lo que hemos visto es que aquí el salario, en términos reales, siempre ha caído desde hace ya varios años. Los aumentos del salario mínimo han tenido más bien un efecto negativo sobre las empresas que contratan a esos trabajadores cuando ellos estaban recibiendo ese salario, pero ya en situaciones como esta, muchas de las empresas que siguen funcionando estarán intentando en lo posible pagar a sus trabajadores un salario superior al mínimo, porque ya sería muy difícil suponer que estos trabajadores pudieran mantenerse en estas actividades con el salario que el gobierno indica. Es decir, mucho de lo que ha sido la referencia de lo que en algún momento Nicolás Maduro llamó la carrera loca entre el trabajo y el capital, no se puede expresar en términos de los aumentos del salario mínimo y su relación con lo que pueden comprar, ¿no? Porque ya pues esa medida perdió toda relevancia. Recordemos que hace un año la medida se daba en relación con el petro. ¿Aló? ¿Aló? Eso lo escucho perfectamente, adelante. Sí. Se decía que era medio petro el salario mínimo, bueno, del petro dejó de hablarse, igual que ha dejado de hablarse del salario mínimo como parte de la... Bueno, perdón, profesor, no dejó de hablarse. Ahora quieren cobrar los impuestos utilizando como referencia el petro, que es una unidad de medida que alguien se saca de la chistera, que nadie sabe a qué responde, pero efectivamente la explicación que dio Nicolás Maduro para crear esta figura pues no tiene hoy día nada que ver con la realidad. Lo escuchamos. Para nada. Efectivamente, del petro dejó de hablarse mucho tiempo y ahora será pues retomar un término que deberían dejar en el olvido, ¿no? Porque efectivamente no ha servido de nada. O sea, ha sido igual que eso del ahorro en lingoticos o todas esas menciones que se hicieron en algún momento para corregir los problemas cambiarios que tenemos. Pues nada de eso podía dar resultado y nada de eso dio resultado. Y con respecto a Citgo, pues efectivamente el hecho de que Hugo Chávez declarara la expropiación de Cristalex y que al mismo tiempo decidiera cambiar las condiciones en las que PDVSA tenía su sociedad con otras empresas, el modo como además endeudó PDVSA para cubrir esto que llamaba gasto social Giordani, ¿no? Como los fondos de PDVSA se desviaron al Fonden, igual que los del Banco Central, y allí se perdieron en operaciones de corrupción que es necesario recordar Odebrecht, pues, puesto que nosotros deberíamos tener electricidad, deberíamos tener agua, deberíamos tener transporte, deberíamos tener hospitales, deberíamos tener todo aquello para lo que supuestamente se creó un Fondo de Desarrollo Nacional, y lo que tenemos son deudas. Pero bueno, estamos en una situación, lamentablemente hemos ido, tú y yo, haciendo prácticamente una crónica durante los últimos años de cómo esto se ha ido destruyendo en el camino a la vista de todos nosotros. A propósito de la crónica, profesor, tengo que preguntarle, porque da la impresión, y lo hemos hablado en otras oportunidades, que llegamos a esta situación ex profeso. Esto fue una decisión de un grupo de personas de colocar a Venezuela en las actuales circunstancias, y respondería en buena medida a un proyecto ideológico, esto de socializar los bienes de producción. Por eso está ocurriendo lo de Citgo, la ausencia de la propiedad privada, esto de la inexistencia de clases sociales. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, porque algunos al día de hoy dicen, bueno, esto es producto de la ineficiencia, es producto de un proyecto ideológico. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, el discurso está recogido en el libro rojo del PSUV, que todavía recomendado por Twitter por el PSUV,
para que nosotros veamos qué es lo que está detrás de todo esto que nos ha ido pasando, ¿no? En buena medida es un libro que está construido con citas de algunos autores comunistas, marxistas, no son citas muy felices tampoco en el sentido de la coherencia interna del texto, pero que sí tienen mucho que ver con el tema muchas veces repetido de la lucha de clases y la propiedad, la lucha en contra de la propiedad privada. Pero no está de más siempre pensar en el tema de la ineficiencia o de la ineptitud o de no darse cuenta de que ese tipo de discurso ideológico genera unas vulnerabilidades tan grandes que luego ocurre lo que muchos comunistas dicen, que el comunismo nunca existió, que nunca fue posible, que siempre fue mal llevado, que hubo un problema de burocratización o de corrupción, porque uno podría decir que un discurso tan simple en su contenido pues adolece de muchas fallas. Cuando el poder termina concentrándose en pocas manos y esas pocas manos toman decisiones equivocadas, incluso para los propósitos de quien quiere tener una propiedad común para el bien de lo que llaman el pueblo o la masa, pues uno puede terminar diciendo, si se pierde sitio y cae en manos privadas en otro país, pues al final el trabajo se hizo para que la propiedad pasara de ser nacional a ser de un privado en otras partes del mundo. O sea, al final lo que hizo Hugo Chávez cuando expropió una cantidad de empresas que daban luz al país, termina siendo con una empresa pública que no le da luz sino a la capital, que tiene Maracaibo en las situaciones en las que está, pues entonces ese cambio de propiedad termina perjudicando a aquellos a los que supuestamente iba a favorecer. Si se dice que hay que aumentar el salario mínimo porque los trabajadores dependen de su salario y el salario es como si fuera el precio de una mercancía y los trabajadores no deberían considerarse a sí mismos mercancía, pero lo único que hace el presidente de la República es organizar aumentos de salario durante muchos años y esos salarios no permiten comprar comida ni medicina. Entonces al final el trabajador no está mejor sino peor. Por eso uno pudiera decir que ese discurso ideológico que está detrás de mucho de esto termina generando una destrucción masiva y en ese sentido pues deja mucho peor a los trabajadores, a la clase obrera de la que Nicolás Maduro dice ser parte, pues que como estaban en una situación previa. O sea, era preferible tener un sistema de salud bien organizado, un presupuesto público bien conocido, una seguridad social que fuera sostenible, que los trabajadores tuvieran acceso pues a una ley del trabajo que les permitiera cumplir de alguna manera con el deseo de tener un trabajo estable y no una promesa, por ejemplo, de tener prestaciones sociales en una situación en la que la hiperinflación hace que nada de eso sirva de nada. O sea, finalmente estamos en una situación en la que ese discurso ideológico termina generando una destrucción de las posibilidades materiales y espirituales de vida, que es lo que es el principio de toda promesa ideológica del tipo del que estamos hablando. La pregunta que yo le haría, profesor, es cómo afrontar esta situación. Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha recalculado sus proyecciones para Venezuela, habla de una caída del 35% del Producto Interior Bruto. Esto es una barbaridad. Ya nuestro país viene años cayendo progresivamente. De hecho, el funcionario que ofrecía la rueda de prensa decía, esto no tiene precedentes, no ha ocurrido en ningún país del mundo que no esté en una guerra o no haya sufrido una catástrofe natural. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, siempre es angustioso leer esas cifras, ¿no? Pero hay caídas de caídas, como quien dice. A veces se dice que nosotros estaremos en una economía recuperada si volvemos a tener el nivel de consumo del año 2012, que fue justamente el año de mayor derroche de recursos públicos que autorizó Hugo Chávez justamente para ganar las elecciones que lo llevaron a la presidencia justamente unos meses antes de morir, ¿no? Nosotros no podemos pensar en una caída del producto desde el 2012 hasta hoy en los términos de un producto que era estable, que se podía mantener, que de alguna manera era sostenible en el tiempo, porque el crecimiento y el consumo del año 2012 se basó en un pésimo manejo de los recursos públicos y en un recurso a las importaciones que hizo mucho daño a las capacidades internas de producción. Además, en un contexto de controles de cambio de precios y con el precio de la gasolina mantenido a unos niveles verdaderamente insólitos en términos de los costos que eso significó para PDVSA y para una estructura sana de la política
política fiscal de nuestro país. O sea, la caída del producto que hemos ido viendo desde entonces tiene que ver justamente con haber pretendido mantener esas condiciones cuando ya los ingresos de petróleo habían caído de una manera sostenida y permanente. Tratar de mantener la misma economía dispendiosa, con controles, con intervención, con amenaza, con hostilidad, con anuncios que no se cumplen sobre los cambios en las políticas cambiarias, es lo que ha hecho que la caída del producto, que venía de un nivel demasiado alto para nuestras capacidades de mantenerla, hasta esta situación que es injustificable, porque nosotros ya deberíamos tener un sistema mejor organizado para no ver lo que estamos viendo, o sea, estas pérdidas de capital humano que se dan con las migraciones, esta destrucción de empresas que no tienen capacidad para generar sus propios productos, porque tampoco pueden importar, que no pueden exportar y generar divisas. O sea, esto es algo que no debería estar pasando. O sea, en algún momento nosotros hemos visto una caída que tiene que ver con una estructura institucional destructiva que se basaba en unos ingresos petroleros extraordinarios. O sea, ¿cuándo empieza esto a cambiar o a mejorar o para que nosotros podamos decir que por fin vamos en un camino distinto? Cuando haya un arreglo institucional diferente. No cuando nosotros veamos que el producto crece, sino cuando ese arreglo institucional hace que alguien pueda planificar el futuro. Pueda decir, bueno, efectivamente estamos en una economía destruida, pero a partir de estas condiciones de precios, de tipo de cambio, esta transparencia en el gasto público, esta transparencia en la política fiscal y monetaria, se puede invertir y pensar en el futuro. A partir de allí es que nosotros podemos ver un país que se construye a partir de ese momento. No que reconstruye lo pasado, no que vuelve al 2012, no el país de Cadivi, en el que todo el mundo está esperando los dólares para comprar por internet porque le van a asignar a final de año dólares, sino que estamos en un país que tiene recursos, tiene un arreglo institucional que genera la confianza suficiente para correr el riesgo de que todo salga mal, pero que vale la pena correr el riesgo porque puede salir bien. A partir de ese momento es que tú ves una economía que puede recuperarse, que puede vincularse con el resto del mundo y aprovechar esa diáspora en la que muchos venezolanos pueden estar viendo hacia acá buscando oportunidades que no consiguen los lugares en los que están y que sin necesidad de regresar al país puedan de alguna manera vincular nuestro país con otras partes del mundo. A partir de ese momento la economía empieza a recuperarse y lo mejor de nosotros puede encontrar un camino hacia Bien. el verdadero avance. Profesor Ronald Balsa, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Gracias, profesor. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica. Nos quedamos con lo que ha dicho, esto no debería estar pasando. Yo agregaría, no estamos condenados a vivir de esta manera. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos
Estamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.